Estamos con Guillermo Corrales en entrevista Cara a Cara EFETA. En el año 1988 ocurre un parteaguas dentro de la vida democrática en México, donde una elección queda en entredicho y en aquella época el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, habla de que había una caída del sistema en donde los mexicanos se impusieron días después de cuál era el resultado de la elección, más los escrutinios, y en aquella época la maquinaria electoral se manejaba a través del gobierno, es decir, el Estado era juez y parte dentro de las condiciones electorales. Evidentemente esto se trazó como un fraude histórico. Años después, a posteriori, inclusive hace poco tiempo, el mismo exsecretario de Gobernación Bartlett finalmente reconoce que hubieron condiciones anómalas. No se ha atrevido nunca a utilizar la palabra fraude, pero sí condiciones anómalas dentro de esta elección. En 1990 surge el Instituto Nacional Electoral y tiene tres condiciones importantes: garantizar elecciones libres, garantizar un proceso legítimo y además un proceso democrático. Y se crea una base de sustentación relativamente autónoma que participa también y entroniza también con los partidos políticos, que son figuras privadas de interés público, entes de interés público, que necesitan ciertas prerrogativas, ciertos candados para poder ingresar al Instituto Nacional Electoral. Y después surgen, a la par, va a haber unas réplicas locales, los soples, estos soples que van a ser estos organismos públicos electorales locales, ¿no?, que van a también manejar, y se hace una estructura dinámica y además una estructura importante dentro de América Latina, porque no todos los países tenían este tipo de condiciones. Entonces México daba el vuelco, el salto de la monarquía sexenal, del autoritarismo político a la democracia electoral. Y en primera instancia era una democracia que pretendía ser federada. En este sentido, en este momento, ¿cómo debemos entender los ciudadanos? Guillermo Corrales, ¿cómo diría que se puede encuadrar el papel del IE, en este caso del Instituto Electoral de Hidalgo, dentro del concierto nacional? Pues debe de ser un papel fundamental en el sistema electoral del país. En primer lugar, para agradecerte, maestro Carlos Barra, la oportunidad y el espacio de estar aquí. Yo creo que, bien lo dijiste, el cisma en la política, en la historia político-electoral del país surge en la década de los 90, ¿no?, derivado de esta circunstancia del 88, y que viene con, a mí me parece, el elemento más importante de todos es la ciudadanización del árbitro. Que eso sucede en los primeros años de los 90, ¿no? Y esta ciudadanización del árbitro ha venido trazándose, perfeccionándose durante 30 años. ¿Y a qué llegamos o a qué puerto vamos? Yo te diría que el segundo movimiento o la segunda reforma más importante por lo que hace a los árbitros electorales surge en el 2014, cuando se nacionaliza el sistema, cuando más bien se nombra por primera vez que debe de haber un sistema para poder organizar los procesos electorales a través de la participación ciudadana, pero de manera uniforme. Y que los métodos y los procedimientos para contar los votos en Mexicali sean los mismos que en Tuxtla, los mismos que en San Luis, los mismos que en Mérida y los mismos que en Pachuca. Entonces, a partir de ahí es como realmente inicia el sistema nacional de elecciones. Perdón, pero ¿realmente existe una ciudadanización del INE-IE, en este caso Hidalgo? Es decir, uno de los déficits que acusó la pasada elección, en donde ustedes tuvieron una serie de desencuentros, ustedes tienen una representación por partido dentro de la parte de los consejeros. Sí, del Consejo General. ¿No? Del Consejo General. Dentro de esta condición, uno de los detractores y opositores álgidos que tuvo fue Marco Rico, de Morena, precisamente reclamando que había un déficit de participación ciudadana más las condiciones que obstruía el mismo IE. ¿Qué pasó en ese momento dentro de los consejeros? ¿Cuál fue la discusión con respecto a Marco Rico? Porque Marco Rico ha seguido reticente y han seguido habiendo cuestiones mediáticas donde el IE sigue teniendo este tipo de impugnaciones, ¿no? Yo creo que es una circunstancia normal y sana.
dentro de la actividad del árbitro. En primer lugar, decirte que por lo que hace a este proceso electoral, yo creo que sí es una democracia ciudadanizada. Y te voy a decir por qué, maestro. Tenemos prácticamente 40,000 ciudadanas y ciudadanos hidalguenses que gracias a ellos se instalaron las 4,210 casillas en los 84 municipios del estado, en todas sus secciones. No son funcionarios del árbitro, no son funcionarios ni del INE ni del IE, son ciudadanos y además son los vecinos de cada sección. Eso por un lado, ¿no? Por el otro tuvimos un porcentaje, números redondos, 63% de participación ciudadana en la elección de diputaciones y un número muy cercano en la elección de ayuntamientos. Entonces, lo que sucede con los actores políticos, y que además es algo sano, es algo muy respetable, el que busquen de manera legítima, pues, hacer valer o hacerse escuchar sobre sus preocupaciones por lo que hace a la organización del proceso electoral. Y al final, yo creo que lo que no habíamos estado acostumbrados durante estas décadas pasadas me parece un ejercicio muy sano de disenso en los órganos colegiados. La naturaleza del órgano colegiado es discutir los temas y disentir es tan sano como coincidir. Pero me parece que el papel del árbitro debe de ser un papel de aplicación de la ley, un papel discreto y un papel en el que se puedan evidentemente poner a prueba o poner a duda, si se quiere decir así, las decisiones que tomamos. Y el sistema lo permite. Entonces, me parece que a partir de lo que ha pasado en el proceso electoral, que seguimos, por cierto, en el proceso, porque acabará cuando acaben las impugnaciones, pero digamos la parte cumbre, que es la jornada electoral, y después los cómputos, pues transitaron en lo que vemos hoy como una participación ciudadana destacable. Bueno, me parece que fue impecable a nivel nacional por todo el clima de beligerancia que existía previo, ¿no? Donde habían habido ciertas condiciones importantes a nivel de delincuencia, ¿no? Dentro del propio proceso y que se instala cerca del 99% de las casillas a nivel nacional. Así es. Eso lo hace impecable. O sea, no crea dudas, no crea incertidumbres. Sí. Pero si retrotraemos la historia, por lo menos 2 años antes, cuando la consejera presidenta era Guillermina Vázquez, ocurre un dilema muy importante a nivel de la organización de la elección en ayuntamientos, en donde la empresa que se contrata, que si no mal recuerdo era Megaweb, finalmente no opera, se cae el proceso en sí mismo y viene un procedimiento alterno. El problema ahí también no era solamente la cuestión de la operación como tal, sino la credibilidad y legitimidad que tenía el proceso. A la postre, Guillermina Vázquez termina siendo despedida, ¿no?, de este proceso, y esa empresa había cobrado en aquella época más de 6 millones de pesos, de los cuales se le pagó 3 millones in situ, ¿no? ¿Cómo entendemos este tipo de fiasco dentro del IE Hidalgo? Y ahora esta recomposición, la nueva consejera María Escalona, ¿no?, recompuso esto, reorganizó esta condición, y mi pregunta de fondo es, ¿por qué no operó atinadamente esa elección? O sea, ¿por qué ese PREP no existió como tal? Me parece que fue una lección durísima para el instituto. No solo el IE, todos los institutos locales se juegan toda su credibilidad, maestro Bar, en cada elección. La credibilidad que se construye por años se juega en cada elección. Se debe de aprender de los errores que sucedieron en el pleno del 20, que son indiscutibles, ¿no? Pero también hay que poner en perspectiva algo, que eso es importante saberlo. El Estado de Hidalgo, por su diseño legislativo, ha tenido múltiples elecciones en pocos años. Tuvimos elección en 2016 de gobernador, gobernatura, ayuntamientos y diputaciones. Tuvimos elección en el 2018 de diputaciones locales, hablando solo de elecciones locales. En el 2020 de ayuntamientos. En el 2021 de diputaciones locales. En el 2022 de gobernatura y 2024 de diputaciones y ayuntamientos. Con ese diseño, te puedo decir también que con base en la lección, en la dura lección aprendida del 2020,
Se realizó con éxito el programa de resultados electorales preliminares del 2021, diputaciones locales, y estoy hablando que eso fue 8 meses después, 2022, uno de los programas de resultados electorales más rápidos en la historia del Estado, el de la gubernatura. Y que representaba un reto muy particular, el de esta elección, no solo el programa, en sí el proceso electoral, pero hablando del programa de resultados. ¿Por qué? Por la impugnación que hace López Obrador directa a toda la estructura y que viene precedida de ciertas condiciones, no de amenaza, sino de prescripción de que puede desaparecer como órgano. Bueno, ¿Esa presión trascendió a Hidalgo? Me parece que no, porque el árbitro, por fin, y digo por fin, porque lo mencionaste al inicio, que tenemos 34 años del gran cisma, ¿no?, de este desarrollo político electoral, y por fin tenemos, y eso sí lo puedo decir, a mí me da mucho orgullo decirlo, por fin tenemos un árbitro compuesto por consejeras y consejeros electorales, mis compañeras y compañeros, y tu servidor, absolutamente independientes y autónomos, de cualquier poder del Estado, o a nivel nacional, o de cualquier poder fáctico. No lo tenemos. Eso es lo que se buscó por décadas, maestro Barra. Eso es lo que se lucharon cientos o miles de ciudadanos mexicanos como parte del camino de la consolidación democrática. Me parece que seguimos en ese camino, pero hoy tenemos un árbitro que no recibe línea de ningún lado, y eso a mí me causa un enorme orgullo. Con procedimientos mejorables siempre. A ver, Guillermo, perdón, porque las palabras luego tienden a retrotraer cosas. Tú dices, hoy tenemos un árbitro que no recibe línea en algún lado. ¿En algún momento la recibieron? A mí me parece que puede haber varios ejemplos, no solo aquí, sino a nivel nacional, en el que claro que hubo presiones, ¿no? De que se recibieron y se acataron esas líneas, no lo sé. Pero es bien sabido, que esta transición respecto de cómo se eligen a los consejeros electorales se ha ido perfeccionando. Y hoy tenemos un Consejo General designado a través de un concurso público. Porque fíjate, hay una distancia importante entre José Woldenberg, ¿no?, cómo tiene una presencia muy seria cuando el INE se construye como tal, y de Córdoba Vianello. O sea, hay una distancia entre ellos dos. Y esto que tú señalas de la línea, que sí pudo haber habido injerencia, intervención desde el Estado hacia el INE como tal, tiene dos momentos importantes que le dolieron mucho a López Obrador. Si está precedido de la elección que tiene en donde va contra Felipe Calderón, esa elección que está realmente rara dentro de la forma que se hicieron los cómputos, y después la elección que tiene que ver con Enrique Peña Nieto, donde él señala que hay una maquinaria de Estado también, y yo revisé dentro de los análisis que se hicieron métricos en la Universidad Nacional Autónoma de México, que hacen una especie de campana de Gauss, y resulta que los cómputos que se hicieron en la elección de Felipe Calderón, en la campana de Gauss, más los cómputos que se hacen dentro de la elección de Enrique Peña Nieto, son muy similares. La metodología. Claro, y eso y cómo se da la curva, y eso se hizo dentro de INE. Entonces, si alguna vez existió esta línea de intervención del Estado, si estuvo precedida como tal, hay elementos de razón en determinado momento. ¿Por qué López Obrador también es reticente y habló mucho de fraude históricamente? Los procedimientos para el cómputo de los votos se ha ido perfeccionando en 30 años. Es decir, después de lo que pasa en la elección presidencial del 2006, viene una reforma electoral para poder perfeccionar precisamente los cómputos. Uno de los más importantes resultados de esa elección, fue que hoy, si el primero o el segundo lugar de los participantes en una elección tiene entre ellos una diferencia de un punto o menos, se cuenta todo. Se recuentan todos los paquetes, aun cuando haya paquetes que no necesariamente caigan en causales de recuento. Ese fue un triunfo ciudadano derivado de esa elección. A lo que voy con todo esto, y regresando un poquito a la parte a la que nos referíamos, es que yo quiero destacar que hoy tenemos un árbitro independiente que se elige a través de concursos públicos, de exámenes públicos también,
y de resultados que ahí están. Las decisiones del árbitro pueden atacarse, pueden cuestionarse. Hacemos bien en hacerlo. Me parece que es parte de un espíritu democrático y para eso está todo un sistema jurisdiccional electoral para que se estudie y se analice nuestras decisiones y a partir de ahí se decida exactamente si nuestro actuar es apegado a la ley o no. Entonces, con esa parte, con ese antecedente, pues hoy llegamos a la elección del 2 de junio pasado con este porcentaje de participación que a mí sí me parece destacable y lamentablemente también dentro de unas condiciones sociales muy complejas, ¿no? Pero que a partir de yo lo creo así, de la convicción democrática de las y los hidalguenses, de las y los mexicanos, que todavía se tiene, en Hidalgo se instalaron las 4,210 casillas, maestro. En todos los rincones del estado, todos los ciudadanos hidalguenses, más de 2 millones, tuvieron garantizado su acceso a este derecho indispensable en una democracia. Ok, dentro de la ingeniería electoral, cada país tiene una forma de construir esta ingeniería electoral. En el caso de México es sui generis, porque la mayoría simple sigue siendo válida, es decir, una persona por un voto puede ganar una elección, sigue siendo válida, pero se encuentra dentro de las condiciones a ponderar de lo que históricamente se construyó, porque hay países que van con una diferencia de votos mínima, no podrían dar por válida una elección. En Estados Unidos hay lo que se llama segunda vuelta, en Chile también existe segunda vuelta, ¿no? En el caso de que la elección esté en entredicho. En el caso de esta elección, concretamente del 2 de junio, no estuvo en entredicho, es decir, fue tan arrolladora, tan aplastante la diferencia entre el primero y segundo lugar a nivel presidencial, que no permitía una condición de impugnar la elección en primera instancia. Sin embargo, hay condiciones contradictorias dentro del orden político. La misma Xóchitl Gálvez, que sale horas después avalando el triunfo de Claudia Sheinbaum, ¿no? Finalmente ahora está impugnando, precisamente. Entonces, este tipo de devaneos que tiene la clase política no necesariamente atienden a una condición democrática, sino a una condición especulativa del orden político. En el caso del INE, ¿cuál es la postura frente a estas impugnaciones? Bueno, en el caso de nosotros en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, yo creo que es una circunstancia sana, incluso me parece hasta de estrategia política por parte de los actores. Tienen un derecho sobre la mesa, es un derecho disponible y hacen uso de él. La efectividad de ese derecho pues depende del objetivo que se busque, habrá que preguntárselos, ¿no? Pero ha pasado siempre. El hecho de que haya elecciones en donde haya una clara tendencia a favor de alguna ideología política, no quiere decir que no haya la oportunidad de que lo impugnen, ¿no? Y ha pasado. Hoy en el estado de Hidalgo tenemos impugnada, por lo que hace a las elecciones de diputaciones locales, tenemos impugnado un distrito de los 18 y en prácticamente la mitad de los municipios del estado. Pero me parece una circunstancia sana. En el pasado proceso de 2020 de ayuntamientos tuvimos más de 130 impugnaciones en contra de los resultados de las elecciones. En la elección de gubernatura del 2022 también se impugnó la elección a través de un juicio de inconformidad. Dependerá de la estrategia política de cada persona o de cada instituto político que interpone un medio de impugnación en contra de los resultados. Pero las cuentas, las actas, los hechos están en la mesa y es bueno que se analicen y es bueno que se escrutinen y es bueno que se cuestionen, porque eso alimenta la legitimidad de una elección. El hecho de que México no tenga la figura de segunda vuelta en las elecciones presidenciales o en las elecciones locales me parece que no demerita nuestra democracia. Son sistemas distintos. En ese no voy a meter esa porque sabes más tú que yo, maestro Barra, pero son esquemas distintos, modelos diferentes, pero al final pues me parece que lo importante y lo interesante será saber hacia dónde irá nuestro país por lo que hace a nuestro sistema electoral. Retrotrayendo la historia del IE, una de las condiciones que se le impugna a la ex consejera presidenta Guillermina Vázquez es que dentro de un momento climático que México vivía una crisis económica importante,
el IE Hidalgo hizo gastos, erogó gastos importantes para comprar vehículos para consejeros y no consejeros, como parte de su estructura, y esto se consideró un despropósito en aquella época. Es decir, no se podía conciliar el hecho de que México se encontraba en una crisis económica y el instituto, en este caso el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, hacía un gasto de este tipo, al igual que como lo hacían otros institutos locales, otros soples dentro del país. En este momento en México sobresale algo muy importante. Quizá no atravesamos ya por esa crisis económica. De hecho, ha habido una serie de recomposiciones pese a las especulaciones que se dieron con el ascenso de Sheinbaum, donde el peso estuvo fluctuando, pero también la oposición y la élite económica hizo que fluctuara el peso. Eso no se habla mucho, eso está tras bambalinas. Pero en el caso concreto de lo que implica el INE y de lo que implica el IE, en el caso del INE son 22,000 millones de pesos de presupuesto para 2024. Y en el caso del IE Hidalgo, fueron 290 y tantos millones de pesos que se hicieron entre el trayecto de 2023 a 2024. Y en este momento existe una impugnación en contra de este tipo de condiciones que se maneja. Hay una investigación que se está llevando a cabo de la cual debes ser partícipe, en el cual se erogaron 5,800,000 pesos para gastos de difusión, me parece que están contenidos ahí, y de los cuales dentro de sus portales, dentro de sus formas de transparencia, de probidad dentro de la transparencia, solamente aparecen 600 y tantos mil pesos declarados. ¿Qué pasa con esto? Se dice mucho sobre los montos que presupuestalmente piden las autoridades electorales. Se habla de que en el caso nacional, porque lo referiste también, que es el Instituto Nacional Electoral, el árbitro más caro del mundo. Pero pocos árbitros, en el caso del INE, tienen a su cargo la fiscalización de todos los recursos, de todas las campañas, de todas las elecciones de todo el país, federales y locales. Pocos árbitros, muy pocos, tienen a su cargo el listado nominal, expedir el documento nacional de identidad, que en el caso de nuestro país es la credencial para votar con fotografía. Muy pocos institutos electorales o árbitros a nivel mundial lo tienen. Entonces, me parece que el encarecimiento respecto de materia presupuestal en los organismos electorales va relacionado directamente con las facultades que el propio legislador le refiere en la ley. Es una circunstancia que va directamente proporcional a ello. En el caso de nosotros, el presupuesto se construye a través de los trabajos que se hacen al interior del área técnica de la comisión, particularmente de administración, y después se pone a consideración del pleno del Consejo General. Así ha sido siempre. Y así se ha aprobado. ¿Qué tan caro es o no es organizar un proceso electoral local? Hay que meternos bien a las entrañas para saber lo que cuesta desplegar las obligaciones que tenemos como árbitro. Sí, de acuerdo. ¿No? Pero aquí lo que surge esta semana, lo álgido de esta semana, es la impugnación de transparencia, de por qué ese recurso no está plenamente integrado y puesto, ¿no? La democracia, como dice Pasquino, es un gobierno público y en público, que eso es muy importante. Entonces, en este caso el IE está teniendo una impugnación seria y ha trascendido a nivel de investigación que no se ha transparentado el recurso de la mejor manera. Es decir, no solo el monto del gasto, no solo los gastos que hay, que también hay impugnación ahí dentro de los vehículos que también se han comprado en esta administración. Es decir, no hay una correlación para el imaginario colectivo ciudadano, no hay una correlación entre lo que gasta, lo que se declara y la utilidad que tiene esto. Podríamos decir que es la democracia más cara del mundo, como tú lo señalas, pero que su eficiencia a nivel de la custodia de los procesos electorales no tiene discusión. El problema es que sí han habido discusiones históricas. Yo coincido con lo que dice Guillermo Corrales cuando dice que un proceso de legitimidad también tiene que ver con condiciones de disenso.
Me parece que están ahí presentes. Sí. Pero ahora lo puntual en este momento, me parece que lo que se le está exigiendo a la consejera presidenta, a María Escalona, que finalmente transparente estos recursos. No sé qué tiempo va a llevar dentro de este consejo transparentar esto. Y también hay una segunda condición, no sé a tu juicio, que pese a que hay toda un halo de legitimidad y legalidad dentro del uso de los recursos que tienen el IE y que tiene el Instituto Nacional Electoral, aquí me parece que algo muy importante que se está impugnando dentro de las cuestiones jurídicas es que ustedes prácticamente son juez y parte. Ustedes avalan presupuestos, ustedes deciden cómo está esto y no hay un órgano que fiscalice directo este tipo de condiciones. Eso también es parte de la salud del poder que tiene el INE y que tiene el IE. Yo creo que hay que aclarar varios temas y varios puntos en este sentido. Por lo que hace a notas que han salido respecto de procedimientos en contra de nosotros formalmente no tenemos una notificación del caso, es decir, nos hemos enterado como se han enterado en la prensa, ¿no? Pero al final me parece que es importante relatar cómo funciona al interior del organismo y de cualquier organismo electoral el tema del manejo de los recursos. El Consejo General aprueba un presupuesto, ¿no? Eso es un hecho público. El ejercicio del gasto, el ejercicio del presupuesto es una circunstancia que ya compete a la consejera presidenta, al área administrativa correspondiente, y me parece que todos estaremos interesados en saber y en que se aclaren estas circunstancias. ¿Por qué? Porque también es importante referir que las autoridades electorales, maestro Barra, y eso es medible, es una de las autoridades del Estado mexicano, las electorales, más transparentes que hay. De todas las autoridades, de todas las materias del Estado mexicano. Eso no quita la responsabilidad que tenemos. Entre más transparentes sean las tomas de decisiones que tomamos y los procesos que se tienen, y no solo la decisión, sino qué pasa después de que tomamos esa decisión, que es lo que referías, nos va a ayudar a todos, ¿no? Al final, me parece que todos estaremos interesados en que se realice el análisis que tenga que realizarse respecto del ejercicio del gasto, que es una circunstancia diferente. El ejercicio del gasto no lo realiza el Consejo General. El ejercicio del gasto es una atribución que está marcada en la ley, que se realiza a través de quien preside el Pleno. Pero me parece y también importante aclarar otra cosa. Al final del día, insisto, y parece no es destacable decirlo, las instancias revisoras del ejercicio del gasto existen, porque se refiere, parece que no hay, porque piensan que al ser un órgano autónomo, pues juez y parte, y no es así. Al menos no en el ejercicio del gasto. Existe un órgano interno de control dentro del instituto, que no lo designamos nosotros. Hacemos un poco de memoria, y antes, 5 o 6 años, me parece que poco más, 8 a lo mejor, se crea la Contraloría, a través del Código Electoral, la Contraloría del Instituto, y sí era el Consejo General el que nombraba a la persona titular de esa Contraloría. Pero después viene la reforma, y es el Congreso del Estado quien designa a los titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos, incluidos los autónomos. Entonces, por supuesto que hay un órgano independiente de nosotros, con autonomía técnica, que no designamos nosotros, y que tiene esa obligación y que la cumple. Y también está, del otro lado, la Auditoría Superior del Estado. Toda entidad que reciba, maneje y ejecute gasto público está supeditada a los controles, a la vigilancia y a todos los actos para poder saber qué pasa con ese dinero público a través de la Auditoría Superior del Estado. Y el instituto no es una excepción, ¿no? Pero me queda claro que entre más se aclaren ese tipo de cosas, conviene a todas y a todos, ¿no? El tema de la decisión de la adquisición de vehículos no es una decisión del Consejo General. Es una decisión que se toma a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios que tiene el instituto, en donde no participan los consejeros y consejeras electorales. Pero sí hay dentro del Consejo General la actitud de salvaguardar la transparencia, la probidad de los actos, ¿no? Es una obligación y además es una convicción de nosotros, porque además
La otra es esta. Nosotros, acuerdo que se aprueba en el Pleno del Consejo, por unanimidad o por mayoría, es un acuerdo que se sube a la página y es un acuerdo que se hace público, es un acuerdo que se notifica a los partidos políticos y es un acuerdo que está susceptible de impugnación. Entonces, hacia allá voy. A que no solo es una obligación, hay una convicción de todas y todos en hacerlo así. Nada más que al interior del organismo se tienen instancias que tienen la corresponsabilidad del ejercicio de ese gasto. Ahora, claro, y esto me parece que es importante también señalarlo. ¿Cuánto cuesta organizar un proceso electoral? ¿Cuánto cuesta la democracia? ¿Cuánto cuesta el financiamiento a los partidos políticos? La democracia electoral. La democracia electoral y sobre todo no tanto la democracia, sino su ejecución, ¿no? A través del procedimiento de deliberación pública. ¿Qué tan caro es o qué tan barato es? Dependerá. Y yo sí quiero poner algo en la mesa bien importante. La democracia mexicana, al menos el procedimiento a través del cual se eligen a sus representantes, y es un reto que tenemos y es un pendiente histórico del país, está basada en la desconfianza, maestro Barro. Eso es una realidad. ¿Por qué está basada en la desconfianza? Por lecciones aprendidas, ¿no? Por experiencias muy duras a través de los años de la transición democrática del país. Pero hoy me parece que sí es importante hacer esa referencia, porque hoy tenemos boletas electorales con más de 14 medidas de seguridad, algunas visibles, algunas invisibles. Se tienen procedimientos de elaboración de materiales electorales con el acompañamiento permanente de los partidos políticos del instituto, de las actividades organizadas en el calendario electoral que tengan que ver sustancialmente con el desarrollo del proceso y su organización, son en acompañamiento de los partidos políticos. ¿Y a qué voy con esto? A que, por supuesto, que tenemos que, y es un reto del Estado mexicano, saber qué vamos a hacer con este déficit de credibilidad que tenemos hacia lo público, no nada más los árbitros electorales. La ciudadanía, hay un déficit de credibilidad de la ciudadanía hacia lo que tiene que ver con las decisiones que se toman desde el poder. Y tenemos que verlo y tenemos que sentarnos a discutirlo todas y todos quienes desempeñamos una función en el Estado mexicano. Por eso mismo a veces es fuerte escuchar las cifras de lo que cuesta mandar a hacer, por ejemplo, la documentación electoral. 5 millones de boletas que tienen más de 14 medidas de seguridad. Boletas que bien podrían tener menos, pero la verdad es que es un tema que se ha venido construyendo con base en las lamentables experiencias de hace décadas y que hoy tenemos y que me parece que tenemos que resolver. Bueno, hay una cuestión que es bastante álgida en la mesa. Me parece que han habido inclusive presidentes en América Latina que ganan N cantidad de veces menos que un consejero electoral. Concretamente, los presidentes de Chile, el presidente de Uruguay, e inclusive los presidentes de Argentina, con toda y la maquinaria burguesa que suele tener la democracia en Argentina, pueden estar ganando menos dinero que lo que gana un consejero electoral. En este momento, el sueldo de un consejero del INE asciende a 260 y tantos mil pesos. Y constitucionalmente, lo que ha dicho López Obrador dentro de estas condiciones de los salarios de la administración pública es que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y el sueldo de López Obrador son 186 mil pesos. ¿Cómo entendemos este tipo de aburguesamiento, este tipo de oligarquía, este tipo de plutocracia, que es lo que le viene, que tiene el INE? O sea, finalmente sí es el árbitro, es este árbitro que permite la consecución de las elecciones, pero es un árbitro que también parece que fuera finalmente palaciego, decorativo, no sé, prácticamente nobiliario, prácticamente es un noble dentro de la estructura, ¿no?, de México. Porque si tenemos en cuenta, si vamos a cifras, un obrero mexicano en desarrollo gana en este momento 6,900 pesos. Y cuando ingresa habitualmente, gana 3,900 pesos. El sueldo promedio no llega a 5,000 pesos. Entonces,
tener un consejero que le cuesta a la ciudadanía finalmente más de 260,000 pesos es una cuestión que salta a la vista dentro de esto y hace que el instituto o los institutos y los soples se vean en determinado momento precisamente como plutocráticos dentro de México. ¿Esto es perfectible finalmente? Yo creo que tiene mucho que ver también con la percepción de lo que es el sueldo y de lo que es el salario. Son cosas distintas. Pero para empezar, sí hay que aclararlo. Estos sueldos de consejeros a los que te refieres a los del Instituto Nacional Electoral, no a los del estatal. No, los del estatal son más humildes. Sí, mucho más. Pero mira, no es hablar de cifras, es hablar de derechos, maestro Barra. Efectivamente hubo una reforma constitucional en ese sentido, pero también hay derechos adquiridos de personas que ya ostentaban el cargo. Y en su momento fue una circunstancia que se litigó, incluso llegó a la Corte. Es decir, no hay un acto de ilegalidad en lo que se ha referido de este tránsito de la aprobación de esa ley a lo que hoy tenemos, porque también es importante... A ver, sí, no es una cuestión ilegal, es una cuestión de carencia de ética pública. Es decir, hay presidentes municipales en el estado de Hidalgo que han llegado a ganar 400,000 pesos al mes. Y no es que sea ilegal. El cabildo, por ejemplo, en el caso de la figura del cabildo, se avala a sí mismo. Claro, claro, lo aprueba. Es decir, no es una cuestión ilegal. Es una cuestión que tiene que ver con la ética pública. Entonces aquí el señalamiento no iría a la condición de que nadie señala que este tipo de montos entre sueldos y salarios, entre prestaciones que puedan llegar a tener, finalmente son ilegales. La cuestión es que esto lacera una condición de realidad social, de radiografía social en México ante este tipo de condiciones que se crearon. Y de repente lo que se arquea, una de las impugnaciones que hace López Obrador es el costo-beneficio, es decir, hasta dónde este tipo de organismos, los autónomos, en determinado momento garantizaron esta vida democrática. Yo coincido que sí, fíjate. Yo coincido que es una parte importante dentro de las condiciones de cómo se estructuró un nuevo modelo y un nuevo sistema político en México. Eso me queda claro. La cuestión es que de repente hay contradicciones que subsisten y que sí, que históricamente se dieron dentro de la conformación del INE y evidentemente de los soples, ¿no? Sí, y además yo creo que sí tiene que ver con analizar el contexto de cada uno de los institutos electorales en los que se toque este tema, porque no es una tabula rasa, o sea, no es la misma y los sueldos de los consejeros, yo te puedo decir que Hidalgo está en los últimos lugares en ese tema, pero me parece que al final creo que sí tiene que ver con una combinación entre esta ética que tú refieres y también la percepción, ¿no? Mucho decían a veces de qué tan cara es la democracia, y una democracia como la tiene nuestro sistema abigarrada, una democracia sobreregulada en muchos sentidos. Esta implementación de los procesos electorales sobreregulados está basada en la desconfianza. Es más cara que la democracia que tiene como pilar alrededor de todo lo que se mueve a la confianza. Y eso es algo de lo que tenemos que hacernos cargo como sociedad, como país, para empezar a cambiar eso y que se pueda tener una dimensión social de las decisiones que se toman en ese aspecto. Ahora, también eso es otra de las cosas importantes, es saber que evidentemente, al menos en el estado de Hidalgo, tuvimos un diseño legislativo, un diseño legal, en el que ya te las mencioné, múltiples elecciones en pocos años, que con estas reformas últimas del Congreso del Estado se empatarán eventualmente las elecciones como le tiene la Ciudad de México, que la Ciudad de México tiene elecciones constitucionales cada 3 años, empatadas con las federales, y por eso el 2 de junio en la Ciudad de México eligieron a 6, ¿no? Las 3 locales y las 3 federales. Hacia allá va Hidalgo, y qué bueno, porque obviamente, y eso es otra de las percepciones que es bien importante aclarar, maestro Barra. ¿Por qué cuesta? Señalaban mucho, ¿no? Lo mismo, una elección en donde vamos a elegir a una sola figura, la gubernatura del estado, lo mismo entre comillas, y cuando eliges a diputaciones locales, o por qué cuesta casi lo mismo diputaciones locales y ayuntamientos, es decir, esas partes. ¿Por qué? Pues porque con independencia de los cargos que elijas, nosotros tenemos la obligación junto con el INE de instalar todas las casillas.
de imprimir una boleta por ciudadano o por ciudadana. Son 5 millones de boletas porque eran 2 elecciones. Estamos hablando de un listado nominal de alrededor de 2.400.000 personas, ¿no? Entonces, se tiene que ver ese diseño. El empate de las elecciones sí supone indiscutiblemente un ahorro que se ha tenido, al menos en este momento. La elección del domingo, del 2 de junio pasado, bueno, pues te hace tener en una sola jornada electoral que por primera vez los hidalguenses se nos entregaron 5 boletas. Por primera vez en la historia del Estado, ¿eh? La ocasión en donde más boletas habían entregado un hidalguense es en el 2018 con 4. Pero eran 3 federales y una local solita nuestra. Y de ahí nos regresamos al 2016 con 3 boletas electorales, todas locales. Entonces, me parece que es importante también ponerlo en la justa dimensión de que me parece que el tema de los sueldos y salarios es un tema que sí se tiene, es bueno que se hable, que se debata, pero también es cierto que en proporción a lo demás que tiene que ver con el presupuesto de un instituto, no supone una circunstancia tan grande, pero yo creo que sí es importante analizarlo. Y al final, todo esto tiene que ver también con la postura y el contexto en el que hemos estado y en el que vivimos y hacia dónde vamos con lo que puede venir para el diseño legislativo en materia electoral en México, que sabemos que es un diseño que vamos hacia, evidentemente, la realidad de que puede haber cambios en el sistema y saber hasta dónde van a llegar esos cambios y esos cambios qué supondrán para la organización de los procesos electorales, ¿no? Bien, en este momento México se encuentra en una transición política importante, que no es solo, me parece, una transición de mando, es decir, no es la entrega-recepción del mando de López Obrador a Claudia Sheinbaum. No, presupone otro tipo de condiciones importantes. Hay por lo menos dos esquemas dentro del sistema político que tuvieron que primar. López Obrador tuvo un revés significativo cuando quiso implementar la reforma eléctrica y cuando quiso también entrar dentro de la discusión de la reforma del Poder Judicial y también de lo que tiene que ver con el INE. Dentro de esto, él creó un paquete de 20 reformas, de las cuales destacan, me parece, todas son sustantivas, pero destacan 3 importantes. Una tiene que ver con la reforma del Poder Judicial, que está hoy dentro de los corrillos políticos. Otra tiene que ver con el INE y otra tiene que ver con las pensiones. Garantizar pensiones al 100%, que esa es una de sus propuestas y que este paquete no lo pudo lograr porque tenía mayoría simple dentro de la Cámara, no tenía esta mayoría calificada que sí va a tener Claudia Sheinbaum. Va a poder tener dentro del Congreso mayoría calificada y esto ¿qué permite finalmente? Permite reconstituir constitucionalmente. Eso es algo muy importante. Entonces, dentro de este paquete, él pretende que el INE pase a formar parte de este Poder Judicial y además pretende, dentro de esta condición, que no solamente se le cambie el nombre, es decir, pasaría a INEC, ¿no? Que significaría Instituto Nacional Electoral y de Consulta. Elecciones claras. Claro, y de consulta. Y esta propuesta es de forma y fondo, porque los consejeros serían votados finalmente a nivel abierto, a nivel de la ciudadanía, y ya no sería una cuestión de cónclave dentro de los mismos institutos o de los soples como tal. ¿Es sano para México que los ciudadanos sean a voto directo quienes escojan a estos consejeros? Lo primero que yo, como funcionario electoral, debo decirte es que son números y cálculos el tema del número de diputaciones federales y senadurías que cada partido político o que cada fuerza política va a tener. Desde mi punto de vista, me parece que tenemos que esperar a saber la conformación del Congreso prácticamente a finales de agosto para cuando tome protesta y posesión la nueva legislatura el 1 de septiembre. A partir de ahí sabremos qué tipo de consensos mayoritarios se alcanzan, es decir, saber si hay con certeza jurídica mayoría calificada o no. Me parece que todos los funcionarios y todas las autoridades que llegan
a través del voto popular, tienen el derecho de con su programa de gobierno, presentar las iniciativas que se tengan. Lo que tiene que ver con la materia electoral supondrá un debate muy importante, maestro Barra, porque no solamente es saber cómo se eligen a los consejeros, ¿no? Por ejemplo, sino realmente es saber qué va a pasar con las elecciones locales en cuanto a su organización y en cuanto a su ejecución. Y eso va a ser, si las cosas se llegan a dar así, que insisto, estamos en el terreno de las especulaciones, pues tendrá que ver también con cómo se determine en la reforma legal esta distribución de competencias. Los soples desaparecerían dentro de esta figura. O sea, el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo desaparecería como tal. Así es. Y habría una federalización, finalmente. No un solo organismo tendría. Que esto no implica, ha dicho López Obrador, no implica la pérdida de la autonomía, sino una reestructuración dentro de este tipo de condiciones. Lo que se debe de privilegiar, me parece, es lo que ya se ha ganado en 30 años de transición política y democrática en el país. Y esto tiene que ver con la autonomía del árbitro, con la independencia de quienes toman las decisiones en el árbitro. Y esta independencia tiene que ver también con el método de selección. Hay que discutirlo y hay que entrar a debate. Qué tan sano, no para el contendiente, ni para la ciudadanía. Perdón, dentro de la democracia. Dentro de tu experiencia, ¿te parece en este momento, de lo que has vivido, te parece que López Obrador acosó al INE y a su estructura como tal? ¿Hay un acoso político? No sé si hubo un acoso político, pero sí hubo una discusión muy intensa y un cuestionamiento muy severo respecto del papel del árbitro, ¿no? Al final, cada quien puede tener su punto de vista. Lo que yo sí te puedo decir, con hechos y con cuestiones medibles, es que ahí están los resultados de las elecciones del árbitro nacional y del árbitro local. Hoy, en México, maestro Barra, las elecciones y su organización no son un problema, como lo era antes de la transición democrática de los años 90, en donde tú tenías la certeza de quién iba a ganar, pero no cómo. Hoy tienes la certeza de cómo sí se organiza un proceso electoral. Y no tienes la certeza de quién va a ganar, lo cual es bueno. A eso se luchó durante décadas. Entonces, ¿hacia dónde debe ir la reforma electoral, ya sea constitucional o ya sea una reforma legal? Tiene que ir a fortalecer el sistema que hemos construido, no una sola ideología. Porque recordemos algo, maestro, las grandes reformas en materia electoral, ¿desde dónde fueron impulsadas? Desde la oposición. O sea, ¿te resultaría contradictorio que precisamente esta postura de impugnación y esta lucha histórica que tuvo fuerzas inclusive que encabezó López Obrador ahora hayan sido impugnadas desde la presidencia de la República, cuando ya se consolidó un órgano electoral que mantiene cierta salud precisamente a nivel de la democracia? Pues a mí me parece más bien que es un elemento de un ejercicio de un derecho. Lo tienen. Lo que yo creo es que es muy importante que las decisiones que se tomen en materia electoral, el propósito y su fin sean fortalecer el sistema, mejorarlo. Hay muchas áreas de mejora en el sistema electoral. Es una actividad humana. Y como toda actividad humana es perfectible. Pero tiene que ir hacia robustecerlo. ¿Y cómo se robustece un árbitro electoral? Para que verdaderamente se consolide una democracia, pues es en su independencia, es en que quienes toman las decisiones las tomen en total libertad, y particularmente que este método de selección, el que se decida, garantice que las personas que van a tomar esas decisiones tengan el conocimiento, la probidad y la independencia para hacerlo. Me parece que a partir de ahí se puede mejorar muchas cosas. El hecho de que haya propuestas de reforma electoral ha habido siempre. Y lo que sí hay que hacer es entrar a la discusión. Y si hoy una fuerza política, una ideología tiene la oportunidad de presentar una iniciativa que podría en su caso tener éxito, que sea con el propósito de fortalecer el sistema. El sistema se fortalece con pilares
que me parece que son indispensables. La autonomía, la probidad de sus integrantes, para que podamos seguir consolidando nuestra democracia, que tiene muchas áreas de mejora. No lo voy a negar. Muchas áreas de mejora ya las hemos mencionado, que tienen también que ver con la desconfianza, que tiene también que ver con sistemas sobreregulados en algunos casos, pero que también tienen muchas cosas que valorarse. Y que hoy, con el contexto político y con el contexto social que se tiene, salieron a votar millones de mexicanos y mexicanas. Y el problema no es la organización de las elecciones, ni el recuento de los votos. En nuestro sistema los votos los cuentan nuestros vecinos. La autoridad recuenta solamente en los casos establecidos por la ley. Pero hoy, con todo lo que hemos platicado, se tiene un sistema electoral que permite la transición pacífica del poder. Eso es lo que no debemos perder nunca. Muy bien. Agradezco mucho a Guillermo Corrales, consejero del IE Hidalgo, esta entrevista cara a cara para EFETA. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro Barra, gracias a ti.